Hola mis queridos hermanos, bienvenidos al programa de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy estamos grabando hoy en la noche, ¿sí? Continuando con el estudio diario de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 10 al 16 de julio. Estamos estudiando Hechos, capítulo 6 al 9, titulado ¿Qué quieres que yo haga? En esta oportunidad vamos a estudiar, junto con ustedes, mi corazón ha de ser recto delante de Dios. Ya hemos estudiado, ¿sí? Y hoy vamos a estudiar en esta noche, resistir al Espíritu Santo puede conducir a rechazar al Salvador y a sus siervos. Entonces vamos a leer, escudriñar un poco y relacionar este principio con nuestras vidas. Al respecto dice el manual, los líderes judíos tenían la responsabilidad de preparar al pueblo para la venida del Mesías. Sin embargo, no lo reconocieron y lo rechazaron. ¿Cómo sucedió eso? Parte de la respuesta se encuentra en las palabras de Esteban. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Veamos lo que dice Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duras palabras de Esteban, ¿sí? A los de las sinagogas, a los judíos de las sinagogas. ¿Qué crees significa resistir al Espíritu Santo? ¿Por qué el resistir al Espíritu Santo nos lleva a rechazar al Salvador y a sus siervos? ¿Qué significa resistir al Espíritu Santo? Es no hacerle caso al Espíritu Santo, a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Es rechazar al Espíritu Santo. Y si rechazamos al Espíritu Santo, como lo hicieron los judíos, rechazaron al Salvador y a sus siervos. Solo aquellos que pudieron dejarse guiar por la influencia y el poder del Espíritu Santo reconocieron a Jesús de Nazaret como su Salvador y como el Mesías prometido. ¿Sí? Aquí en el mismo manual nos dice, durante su lectura de Hechos 6:7, busque otros mensajes que Esteban enseñó a los judíos. ¿Cuáles actitudes censuró él? ¿Detecta alguna actitud similar en usted? ¿Qué aprende de las enseñanzas de Esteban en cuanto a las consecuencias que se derivan de resistir al Espíritu Santo? ¿Cómo podría ser más sensible y receptivo a las impresiones del Espíritu Santo en su vida? Estas preguntas vamos a tratar de darle la respuesta, ¿sí? Y vamos a ir a Hechos 6, ¿sí? Vamos a ir al versículo 7 en adelante para poder dar respuesta a estas preguntas, ¿sí? Y nos dice en el versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban mucho en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces, se levantaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los cirineos, y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba. Rechazaron al Espíritu Santo. Rechazaron las palabras de Esteban.
Entonces, miren, el corazón de una persona que resiste al Espíritu Santo pareciera que se fuera al lado oscuro completamente. Entonces se dejan guiar por el espíritu del maligno y escuchan la voz del maligno. Entonces, dice en el versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, lo cual Esteban jamás hizo, sino que sobornaron, compraron a unos testigos, falsos testigos. El 12, y agitaron al pueblo, ¿sí? Y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo tomaron preso contra su voluntad, le maltrataron y le trajeron al concilio, con falsas acusaciones, por supuesto. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Estos testigos falsos, comprados por dinero, hablaron mal contra Esteban. Porque en el versículo 14 nos dice: porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Al parecer, Esteban se transfiguró. Sí, se transfiguró delante de todo el concilio, demostrando que Dios aceptaba la prédica de Esteban. Ellos fueron testigos, todos aquellos, de la transfiguración de Esteban. Vieron su rostro como el rostro de un ángel, resplandeciente, así como el de Abinadí, que registrado también en el libro de Mormón, cuando también se transfiguró. Dios aceptaba la prédica, pero aquellos judíos no quisieron ver, no quisieron escuchar al Espíritu Santo. Resistieron al Espíritu Santo y los condujo a rechazar al Salvador y a asesinar a un inocente, a un discípulo de Jesucristo que solo predicaba el bien, el amor a Dios. Muy bien, entonces veamos en las preguntas y luego vamos a ver el video del martirio de Esteban. O si les parece, vamos a ver primero el martirio de Esteban y luego vamos a desarrollar las preguntas que tenemos, ¿sí? Entonces vamos con el video. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dio.
¿Es esto así? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria se apareció al padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trajo a esta tierra, en la cual habitáis, y no le dio herencia en ella. No, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque aún no tenía hijo. Y le habló Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los someterían a la servidumbre por 400 años. Pero como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo se multiplicó en Egipto. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido 40 años, tuvo el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Este es quien se congregó en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí, y con nuestros padres, recibiendo palabras de vida para darnos. Y ellos no obedecieron, sino que lo desecharon y volvieron su corazón a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses a quienes seguir. Porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le habrá acontecido. E hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien entregasteis y asesinasteis, vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, no les tengas en cuenta este pecado.
duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Cuáles actitudes censuró Esteban? Él censuró que eran duros de corazón, que siempre habían resistido al Espíritu Santo. La pregunta detecta alguna actitud similar en usted. Cada uno de nosotros podemos dar respuesta en nuestros corazones. También somos algunas veces duros de corazón y resistimos al Espíritu. El profeta en estos últimos días, en especial el presidente Russell M. Nelson, nos ha dicho que procuremos la guía del Espíritu Santo, la compañía constante del Espíritu Santo, buscar al Espíritu Santo. Es necesario escuchar la voz del profeta actual y no resistir al Espíritu Santo. Se vienen tiempos difíciles, queridos hermanos y hermanas, y en algunos países ya se están viviendo días muy, muy difíciles. Hay mucho llanto y dolor en los hogares y desesperación. Para poder pasar esas tormentas, esos tormentos, necesariamente tenemos que estar con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. No resistamos al Espíritu Santo como lo hicieron los judíos. No escucharon las palabras de Esteban. A la otra pregunta, ¿qué aprende de las enseñanzas de Esteban en cuanto a las consecuencias que derivan de resistir al Espíritu Santo? Las consecuencias que se derivan de resistir al Espíritu Santo es negar al Salvador, negar a sus siervos los profetas. Esas son las consecuencias. Y por lo tanto, trae consigo la muerte espiritual. ¿Cómo podría ser más sensible y receptivo a las inspiraciones del Espíritu Santo en su vida? Siguiendo el consejo de nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Siguiendo el consejo de Esteban.
de Pedro, Santiago, Juan, los profetas de la antigüedad y los profetas de hoy en día. El consejo que nos han dado es que leamos las Escrituras. En especial leamos el Libro de Mormón. Que leamos por lo mínimo media hora diaria. Podemos hacerlo. Quizás estemos muy apurados, pero si en la mañana tomamos 5 o 10 minutos y en las noches otros 5, 10, 15 minutos, habremos hecho la media hora. Y si tenemos que viajar un largo estrecho y tenemos en nuestro celular, podemos leerla. Ello nos hará más sensibles y receptivos al Espíritu Santo. Hacer nuestras oraciones diarias, en todo momento, tanto al levantarnos como al acostarnos, antes de salir como familia, antes de salir si estamos solos, orar al Padre antes de salir de casa. Si sentimos la influencia del Espíritu Santo, oremos cuando estemos viajando. Porque si estamos con el Espíritu nos va a indicar que oremos. Y si oramos, el Señor nos protegerá. ¿De qué manera podemos tener la compañía constante del Espíritu Santo? Además de la oración, de la lectura de las Escrituras, guardar los convenios de Dios, ser dignos, mantenernos dignos en esta tierra de probación. Guardar el día de reposo es una ley con bendición. De esa manera podemos tener el Espíritu Santo con nosotros. No hay otra manera. Y sobre todo el guardar el día de reposo, al renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena, recibimos una bendición para toda la semana, la compañía del Espíritu Santo. Es importante. Si por A no pudieran por caso fortuito, de fuerza mayor, hablen con su obispo para que pueda llevar de repente a algunos poseedores sacerdocios para que puedan bendecir la Santa Cena en su hogar, o si posee el sacerdocio, pedir permiso al obispo para que le autorice y pueda realizar la Santa Cena en su hogar. Pero son casos de emergencia. No debemos burlarnos del Señor. Casos de emergencia. Que el mismo Espíritu les ayudará y les recordará que deben pedir al obispo la autorización. Es necesario tener el Espíritu Santo con nosotros. Procuremos el Espíritu con nosotros. Y de esa manera seremos más sensibles y receptivos a las impresiones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y algo más importante, estar en lugares santos, en lugares buenos, en otras palabras. Yo sé que esto es verdad. Yo sé que en estos tiempos difíciles es necesario tener la guía, compañía del Espíritu Santo, queridos hermanos. Se hace muy necesario tener el Espíritu Santo con nosotros. Queridos hermanos, vienen tiempos difíciles y necesitamos tener la fe y el Espíritu Santo que obtuvo Esteban.
Esteban era un hombre de fe y estaba lleno del Espíritu Santo. Y hablaba con autoridad y poder de Dios. Él pudo ver, como vieron el video, al Padre y al Hijo, juntos, tal como lo vio el profeta José Smith. Y me regocijo por él. Sé que él vio al Padre y al Hijo. Y por ello, los judíos de la sinagoga, en especial los fariseos, los sumos sacerdotes del templo, de la sinagoga, por decir que vio al Padre y al Hijo juntos, al Hijo a la diestra de Dios, el Eterno Padre, le dieron muerte. Por decir una verdad. Y yo sé que es verdad. Al igual que yo sé que José Smith también vio al Padre y al Hijo y habló con ellos. Como un hombre habla cara a cara con otra persona. Él habló. Y por supuesto, para poder hablar, José Smith fue transfigurado. Para poder resistir el poder de Dios, o su presencia de Dios, del Padre y del Hijo. Yo sé que lo vio, igual que Esteban lo vio. Sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en estos últimos días en preparación para su segunda venida. Podamos llenarnos del Espíritu Santo. Es importante, queridos hermanos. Y verán milagros. En sus vidas y en la vida de sus prójimos. Su vida será un milagro también. Eso me recuerda, queridos hermanos, que Dios nos ama. Y Dios quiere hablarnos. Tal como lo hizo con José Smith, tal como lo hizo con Esteban y como otros muchos santos. Dios, el Padre Eterno, y su Hijo Jesucristo me hablaron en un sueño que tuve. Yo los conozco. Conozco cómo son, porque los he visto en mis sueños. Y ellos me hablaron. Por eso sé, con toda mi alma y mi corazón, que Esteban dijo la verdad y que José Smith dijo la verdad. Lo testifico con todo mi alma y mi corazón. Estas cosas, en el santo y sagrado nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por prestar su atención a este mensaje. Hoy en esta noche hemos aprendido el siguiente principio. Resistir al Espíritu Santo puede conducir a rechazar al Salvador y a sus siervos. Tengamos presente este principio, que no debemos resistir al Espíritu Santo.
Por lo contrario, debemos escuchar al Espíritu Santo, debemos esforzarnos por tener su compañía constante, vivir por el poder del Espíritu Santo, hacer nuestro compañero eterno al Espíritu Santo constante en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, hermanos. Gracias por su tiempo. Shalom, que el Señor les bendiga. Paz en sus vidas. Shalom.